Feliz día amigos. Les saludo y quisiera saber qué disposición tienen para abordar las circunstancias del día. Eh, en primer lugar quiero recomendarles una pequeña disciplina para abordar el día y hacerlo trascendental. Es decir, cada día, cada día de tu vida es una oportunidad que tienes, que hay alguien que está deseando tenerla porque sabe que son sus últimos días. Entonces, eh, por lo general recomiendo que hagamos un inventario de nuestras capacidades y nuestras posibilidades, aun cuando sean los más paupérrimos recursos que tengamos. La interacción y el disfrute con esos recursos. Hay amigos que tienen, por decir algo, una 4x4, pero nunca se han atrevido a hacer un viaje de Barquisimeto a Boconó por puro ocio. A veces el ocio mismo, y yo soy yo soy partícipe de esa, de ese hábito. Es decir, el ocio mismo a veces resulta ser tan edificante cuando le das sentido. Hay personas que tienen un recurso y el recurso lo tienen solamente como una ostentación, pero no hay el disfrute del recurso por inhibiciones y temores. Entonces, es muy importante hacer un inventario de nuestros recursos. Es más, el mismo cuerpo físico es un recurso de disfrute. En el momento en que tú posees ese artefacto universal, el cual te ha dotado la naturaleza, y ese instrumento perfecto que te dio la creación, si te pones a observarlo y a disfrutarlo y a sentirlo, ahí estás dándole una importancia a tu existencia en el día. Es muy importante descubrirnos y ese proceso se hace a través de la autoobservación. Y es, por ejemplo, para mí el mismo hecho de conversar con ustedes ya es un placer. El mismo hecho de conversar con ustedes para mí ya es un placer. Entonces, hay que desarrollar la capacidad de disfrute. Hay personas que con solamente regalarles un chocolate y solamente tú ver cómo están disfrutando ese chocolate que tú les regalaste, es un mutualismo de placer. Hay personas que, o sea, yo creo que la vida tiene sentido de acuerdo a los recursos como tú las abordes. Hay una serie de temas que tengo en proyecto conversar con ustedes y voy a grosso modo leer una pequeña lista. La inspiración es uno de los temas que vamos a conversar. Esto a propósito del entorno en donde estamos existiendo con respecto a la pandemia, con respecto a una serie de circunstancias. El movimiento fino, eso es interesantísimo, manejar el movimiento fino. Nuestra relación con el subconsciente. El arte, ese es otro tema, el arte y sus elementos catárticos. El sistema inmune, y ese es un tema que va a estar gravitando en estas conversaciones. Igual, todos esos temas van a estar en una correlación porque nuestro sistema inmune
se maneja, eh, al igual que la serotonina y todos esos elementos, nuestro sistema inmune se maneja de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro estado anímico de enfrentar la vida. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu estrategia de ataque para las circunstancias del día de hoy? Es muy importante que ese regalo perfecto que tienes en donde se conjugan la luz solar, el aire, el éter, todos esos elementos etéreos están puestos a tu servicio y aun cuando estés en la situación más eh, de deficiencia económica, tienes algunos recursos que te son gratuitos. Luego, y hay que agradecerlos, porque siempre hay alguien que está más abajo, aun cuando siempre hay alguien que está en el piso superior. Ahora bien, es muy importante en la lista de temas que continúo relatando, el cultivo de la atención. Es importantísimo trabajar sobre la atención. La impecabilidad es otro tema muy importante. Entonces, también el proceso de automatización. Hay gentes que son muy automáticos y ese proceso hay que redimirlo. Bueno, entonces ese índice de temas se los estoy comentando porque eso viene a futuro. Ahí hay trabajo de respiración, de movimiento fino, de autoconocimiento. Por supuesto habrá recomendación de algunos libros. Vamos a trabajar también con PNL. Es muy importante el trabajar con el PNL. Y eh, hoy estamos trabajando lo que es cuál es la disposición que tienes para enfrentar el día y la disposición de disfrute de las circunstancias del día. Porque hay gentes que se han automatizado tanto que solamente lo que hacen de la vida es recortar y pegar, pero no hay una creatividad. Entonces, eh, recomiendo inclusive que aun cuando no haya un recurso disponible, manejes por lo menos la contemplación. La contemplación nos lleva a una comunicación intrínseca entre los elementos del adentro de lo que estamos contemplando y los elementos de nuestro adentro. Ese feedback que se establece entre el entorno y nuestro ser. Así, mis queridos amigos, que hay mucha tela que cortar en cuanto a ese existencialismo que tenemos que, que establecer entre elementos que nunca habíamos en cuanto a áreas que nunca habíamos eh, palpado por efecto de distracción en otras cosas, que ahora podemos, en ese tiempo libre, podemos contactar. Y es muy importante para cerrar el tema, el viaje a nuestro mundo interior. Hay que ser un pasajero del mundo interno. Repito, hay que ser un pasajero del mundo interno. Es decir, aprender a viajar hacia nuestro mundo interno. Establecer un punto de referencia, visualizar un punto de referencia y viajar con ese punto de referencia hacia nuestro mundo interno. Y allí podemos revisar cada uno de nuestros elementos, cada uno de los elementos que están esperando por una comunicación entre yo y mi mundo interno.
Bien, entonces les deseo un feliz descubrimiento de las circunstancias del día y feliz interacción, aun cuando sea los elementos más espurios y más insignificantes. Porque el niño sí consigue importancia en esos elementos. Los niños ven una hormiguita y la siguen. Sin embargo, nosotros vemos, la pisamos y seguimos. Entonces tenemos que sensibilizarnos con respecto a los elementos de nuestro entorno y apreciar todo lo que nos viene. Muchas gracias por escuchar mis palabras y les deseo pues un feliz descubrimiento de las circunstancias del día. Felicidades y mucho éxito.